Buenas tardes, continuando con el curso taller de imagen y comunicaciones. A continuación, el licenciado Galo Garcés, jefe de la oficina de protocolo de la Corte Suprema de Justicia, va a abordar el tema principios básicos de protocolo. Por favor, un fuerte aplauso. Bueno, antes de nada, muy buenas tardes con todos. Amigos, a la mayoría los conozco y hay algunos nuevos a quienes les voy a preguntar su nombre porque es importante conocernos. Sí, básicamente en este tema de protocolo y ceremonial del Estado pasamos los 15 minutos de tolerancia, que siempre es importante para todo evento, ¿no? Cuando nos demoramos media hora, 40 minutos, realmente estamos... ¿Sí, señor? Sí. Sí, quería ante todo, buenas tardes. Quería darle algunas indicaciones con la venia del señor Garcés. Nosotros tenemos como política que cada reunión que tenemos en el Palacio de Justicia tenemos que dar, digamos, ciertas indicaciones de seguridad. El que les habla es el señor Raúl Alba Hernández, jefe de gestión de riesgo de desastre del Poder Judicial. Y les voy a dar algunas indicaciones de seguridad que deberían de darse en todas las Cortes del Perú. En primer lugar, nosotros estamos en el Palacio Nacional de Justicia en el tercer piso y si se presentara un sismo de alta intensidad que está pronosticado en el Perú, que podría ser de 8,3 a 8,5, es decir, de 40 a 60 veces más fuerte que el de Pisco, entonces nosotros tenemos que aplicar un plan de seguridad y de emergencia, ya sea en el orden laboral, en el orden estudiantil, desde la inicial hasta la universidad, o en el orden familiar o comunal, quienes se quedan en casa o en la comunidad. Eso quiere decir que la comunidad científica mundial ha aprobado ya que en el Perú se va a producir de todas maneras un hecho como este, que no se da hace exactamente 350 años. Por lo tanto, en este evento tendrían que aplicar lo siguiente. Este es el pasadizo, tendrían que evacuar por estas dos escaleras. La primera, lado izquierdo, pues podrían salir por la puerta número 2, la puerta central del Palacio, y la de la derecha podrían dirigirse hasta abajo para poder salir también por la puerta número 6. Yo les agradezco infinitamente al señor Garcés también un minuto de esta pequeña charla que he tenido con ustedes, pero siempre creo que es básico e importante poder hacerlo en todo evento. Gracias. Le brindamos un fuerte aplauso a nuestro compañero de trabajo. Ustedes dirán, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con protocolo? Primeramente, antes de empezar toda ceremonia, es importante, ojo, que en cada uno de sus distritos judiciales una persona de la oficina de seguridad de las pautas de evacuación. ¿Sí? Nosotros ya lo implementamos aquí porque no se utilizaba dar las pautas de seguridad. Entonces mi recomendación es que en todas las Cortes Superiores, antes de empezar un evento, se den las pautas de seguridad. ¿Qué otra pauta vamos a dar nosotros también? Nosotros, los maestros de ceremonia, ¿qué pauta van a dar? El tema de los teléfonos, el tema de los celulares, ¿no es cierto? Apagar o poner en modo vibrador, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, vamos a irnos directamente al tema que nos convoca. Por favor, podríamos adelantar, que es protocolo y ceremonial del Estado. Podemos definir qué es protocolo, de acuerdo al consenso que se ha llegado y que se utiliza en la Academia Diplomática del Perú, la Academia Javier Pérez de Cuellar. El protocolo es el conjunto de normas consensuales dependientes de la jurisprudencia, la tradición y el sentido común de los países que determinan el orden jerárquico de las autoridades en los actos oficiales, los programas que siguen estas durante sus visitas, la vestimenta, el comportamiento, es decir, todo lo que nos muestra la forma y la imagen del poder. Ahora, podemos definir ceremonial es el acto en sí, es todo el acto en sí. Protocolo son las pautas y normas en las cuales vamos a jerarquizar a las autoridades para su correspondiente ubicación. Y la forma de la vestimenta y el modo como se comporten se denomina etiqueta.
Por ejemplo, a las ceremonias oficiales tienen que ir con ropa oscura, definitivamente. Y a veces nosotros tenemos que hacerle el recordaris a nuestras autoridades con quienes nosotros trabajamos. Todos aquí trabajamos directamente con los presidentes de las Cortes Superiores, pero también trabajamos con los magistrados, porque muchas veces delegan para que un magistrado lo represente. Entonces también tenemos que explicarle con anticipación. La puntualidad es muy importante en los temas de protocolo. Es una regla fundamental la puntualidad que tienen ustedes que manejar. Definitivamente, pero bueno, protocolo entonces es un conjunto de normas. Nosotros ya sabemos cuáles vienen a ser la presencia del Estado, pero vamos a dar un pequeño repaso. Por favor, si pudieras pasar a la próxima. ¿Ya? Hay un cuadro general de precedencias protocolares que todos ustedes las tienen ahorita porque se les ha hecho llegar, ¿no es cierto? Todos tienen su cuadro, ¿no es cierto? Podemos ver, vamos a ver las primeras 40 ubicaciones, por así decirse, ¿no? Este cuadro general de precedencia fue dado con un decreto supremo, el decreto supremo 100 del 2005, que firmó el presidente Toledo. A algunas autoridades no les causó mucha gracia cuando salió este decreto supremo, porque ubicaba a los ministros por encima de los congresistas. Antes los congresistas estaban antes que los ministros, y ubicó a los ministros por encima. Tenemos la más alta autoridad, el presidente de la República. Los tres poderes del Estado representados, ¿no? República, Congreso y Poder Judicial. Entonces, como nosotros bien conocemos, en el formato de abanico, presidente de la República, presidente del Congreso, presidente del Poder Judicial. ¿Sí? Los expresidentes de la República, el cardenal de la Iglesia Católica, los vicepresidentes de la República, vicepresidentes del Congreso, y de ahí vienen toda una serie de autoridades que algunos no conocen este cuadro de precedencia, y cuando van a las ceremonias, nos ha sucedido el caso, dicen, pero ¿por qué me van a sentar aquí? Yo debería estar en primera fila, ¿no? Tipo la alcaldesa de Lima. Varias veces tuvimos dificultades con ella, hasta que una vez le tuvimos que mostrar pues, el cuadro de precedencias, en qué lugar se encontraba ella, ¿no? Entonces tenemos una serie de autoridades del Estado, ¿no? A quienes tenemos que darle su debida ubicación. Algunos de ellos la conocen, la mayoría de ellos conocen la ubicación de donde tienen que estar, pero otros no. Entonces igual nosotros tenemos que ayudarlos y ubicarlos, ¿no? Tenemos el presidente del Consejo de Ministros, que viene el Tribunal Constitucional, todas las cabezas que conforman esta serie de precedencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tenemos que el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura está antes que el fiscal de la Nación. Eso también al fiscal de la Nación no le causaba mucha gracia, sobre todo a la doctora Adelaida Bolívar, que paz descanse. El defensor del pueblo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la Oficina de Procesos Electorales, Registro de Identificación, RENIEC, Contralor, presidente del Banco Central, superintendente de banca, el decano del cuerpo diplomático. Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a mencionar solamente los 40. Eso es un manual de ley que debemos tener todos siempre en nuestra carpeta. La presidencia del Estado. Un manual de ley. Tenemos presidente de la Comisión del Congreso y así vamos bajando. Tenemos los jefes de las misiones diplomáticas, que son los embajadores. Presidente de los gobiernos regionales, el alcalde de Lima. Miren, está en el puesto 12. Si el alcalde o la alcaldesa querían estar en la primera fila, no había forma. Entonces, nosotros tenemos que llevar una labor didáctica también, porque el protocolo es un arte y es una ciencia. Es un arte que tiene que ver con las relaciones públicas y el manejo de dónde ubicamos a las autoridades. No es una ciencia rígida, ¿sí? Porque muchas veces tenemos que jugar ¿con qué? Con la ubicación y con la asistencia. Si a ustedes les confirmaron 10 autoridades y vienen 5, luego vamos a tener que adelantar a la gente. Ahí es donde yo les hablo de la flexibilidad, y también nosotros tenemos que tomar todas nuestras precauciones. Un jefe de protocolo o de imagen, que es lo que ustedes desarrollan, imagen y protocolo, tenemos que ser muy flexibles y manejar un plan A, un plan B y un plan C. ¿Sí o no, Víctor? ¿No? Con Víctor, que ha trabajado en la dirección de protocolo, hemos hecho un montón de veces usos hasta del plan C. Fíjense, de ahí vamos bajando, ¿no? Tenemos el presidente de la Conferencia Episcopal, jefe del Comando Conjunto, las Fuerzas Armadas, los comandantes generales, el director general de la Policía Nacional. La próxima, por favor.
Y seguimos, director general de la policía, vicepresidentes de gobiernos regionales, consejeros de gobiernos regionales. Esta es la presidencia para Lima. Esta es la presidencia para Lima. Alcaldes provinciales, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar o Fuero Militar, representantes de organismos internacionales. ¿Qué organismos internacionales nosotros manejamos, conocemos o trabajamos directamente? Chicos, ¿qué organismos? Tenemos el BID, el Banco Mundial. Hay unos coreanos que nos apoyan y que a veces se llevan a nuestros magistrados a Corea. ¿Cómo se llama ese organismo? COICA. COICA. De ahí tenemos presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, organismos internacionales, arzobispos y obispos, secretario general de la Presidencia de la República, secretario general del Consejo de Ministros, presidentes de cortes superiores. Aquí en Lima, esa es la ubicación. Aquí en Lima, que es distinto en las regiones, varía completamente, ¿no? ¿Ya? Presidentes, pasamos al siguiente. Viceministros de Estado. Viceministros de Estado. En más de una ceremonia se acercaba una persona y me dijo, no, pero si es el viceministro, él tiene que estar al costado, sentado a la mano derecha del presidente. No, pues desconoce, hay un desconocimiento. Entonces nosotros tenemos que tener mucha muñeca. No es el qué le digo, sino el cómo le digo, ¿sí? En este trabajo, ustedes lo saben, necesitamos tolerancia, paciencia y previsión. Previsión es importante, ¿sí? Fíjense dónde están los presidentes de las Cortes Superiores. De ahí vienen viceministros de Estado, embajadores de la República, o sea, nuestros embajadores, los generales de división, tenientes, miembros del Acuerdo Nacional, regidores, alcaldes distritales, prefectos, que ahora vienen a ser los gobernadores, jefes de organismos públicos, y nos quedamos en consejeros del presidente de la República, porque ustedes saben que es una lista que tiene como 120 autoridades. Ahí nos vamos quedando porque cuando nosotros organizamos una ceremonia, ¿de qué tenemos que preocuparnos primeramente? De qué autoridades van a venir, o sea, confirmar. Aquí nosotros tenemos que adelantarnos, no podemos estar esperando que nos llamen a confirmar. Tenemos que estar como una pulga en la oreja, básicamente en quienes van a hacer las dos primeras filas. Las autoridades que van a hacer. Porque nosotros tenemos un público cautivo, nuestros magistrados. Y las autoridades que irían a la derecha, ¿cómo hacemos nosotros para que confirmen su asistencia? Tenemos que estar detrás para saber si asisten o no. Porque vamos a tener un serio problema si esperamos, nadie llamó a confirmar y luego se nos aparece. Eso nos ha sucedido varias veces. Por eso lo importante, ¿y por qué les digo las dos primeras filas? Porque son las autoridades las dos primeras filas son las autoridades de más alto rango que tienen en la región. Entonces, ¿qué autoridades nosotros tenemos que confirmar? De cajón, presidente del gobierno regional. ¿Qué otra autoridad más? A ver, ustedes que están en... Presidente de la Junta de Fiscales, excelente. El gobernador, el alcalde, después los alcaldes distritales, ¿no es cierto? Después... perfecto, la región militar. Y ojo, aquí hay un punto muy importante que compete también a nosotros, a la Corte Suprema. Las buenas migas, las buenas relaciones que debemos de tener, ¿sí?, con la región militar. ¿Por qué? En base a eso es que cuando nosotros vayamos con el presidente del Poder Judicial, ustedes pueden llamar con toda la seguridad del caso y decir, señor, el presidente del Poder Judicial está viniendo tal fecha, por favor, el día tal va a ingresar a la Corte Superior para que le rindan, ¿qué?, los honores. Nos ha sucedido, y aquí pueden algunos colegas dar cuenta, que nos hemos topado con un general que dice, no, eso no corresponde, solamente los honores es si va a una dependencia militar, y se cierran así como si tuvieran cemento en el cerebro y no saben de que es un detalle, un gesto, una gentileza a la más alta autoridad del sistema de justicia. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? ¿Ya? Entonces ahí, caballeros, porque así, a veces llamamos por todos lados y nos dicen, no señor. Bueno, generalmente cuando van a la Corte Superior hay una flexibilidad.
Pero, por ejemplo, si el evento es en un club de esparcimiento o en un hotel, dice, no, ¿qué vamos a hacer ahí los honores? Y tienen en parte razón. Pero nosotros tenemos que insistir hasta el final, ¿sí? La perseverancia es una de las características que debemos tener, ¿sí? El poder adelantarnos a las situaciones, el prever, el tener nuestro plan A, B, C, tiene que ser de cajón, eso de todas maneras. Entonces, nosotros tenemos dos grandes ceremonias. ¿Podríamos pasar, por favor? Ya hemos visto el cuadro de presencias. Un segundo ahí. Había un tema que para mí era importante y les voy a contar, porque aquí lo importante es nuestra casuística, la experiencia que tengamos. 8 de octubre. ¿Qué se celebra el 8 de octubre? Perfecto. El presidente había salido de viaje, estaba fuera del país. Cuando un presidente sale fuera del país, corresponde quedarse al decano, ¿sí? Al decano. El decano también había salido. Entonces, ¿a quién le corresponde? Al que queda como decano, al que queda como decano. Entonces, pero el presidente al salir de viaje había enviado una comunicación a un magistrado que tenía muy buenos vínculos con la Marina para que lo representara en la ceremonia del 8 de octubre. Entonces, había ahí un conflicto. ¿Por qué? El que quedaba como más antiguo quedaba como presidente en funciones. ¿A quién le correspondía ir a la ceremonia del 8 de octubre? Ya, pero si había un documento del presidente que estaba de viaje, que había designado otro magistrado, a ver, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Había que dar cuenta de lo dispuesto por el presidente que estaba de viaje. Entonces, el presidente encargado, con mucho criterio, para no desautorizar lo que el presidente había dispuesto antes de su viaje, agarró y cedió. Habló con el magistrado, mira, tú tienes tal documento, no te preocupes, yo me quedo, tú anda y represéntanos. Perfecto. Entonces, fíjense cómo a veces en la comunicación hay un corte o no se informa a tiempo de esa situación y se genera un conflicto. Era un conflicto. ¿Quién iba? Si iban los dos, ¿quién iba a estar adelante y quién iba a estar atrás? Pero el otro decía, pero yo tengo un documento, acá tengo un documento, ¿no? Bueno, se superó. A la hora que se llega a la ceremonia, les pregunto, ¿no? ¿Dónde va a ser la ubicación de quien representa al presidente del Poder Judicial? En el mismo sitio, o sea, presidente de la República, presidente del Congreso, representante del presidente del Poder Judicial, ¿será en el mismo sitio? Definitivamente no. Entonces, ¿dónde le iba a corresponder? Vamos al punto 5, ¿ya? Que lo tienen también ustedes ahí. La persona que asista a un acto o ceremonia pública en representación de una autoridad jerárquicamente superior ocupará el lugar de precedencia que corresponde a su propia categoría, a excepción de la autoridad representante del presidente del Poder Judicial. El único que tiene representación directa en toda ceremonia oficial es el presidente de la República. El presidente de la República puede nombrar a un ministro y el ministro va y preside esa ceremonia. Así esté el presidente del Poder Judicial y la presidenta del Congreso. ¿Por qué? Porque el único que tiene representación directa es el presidente de la República, los demás no. Entonces, ¿dónde le iba a corresponder este magistrado que iba representando a nuestro presidente del Poder Judicial? Donde van los magistrados de la Corte Suprema. Fíjense, usted ubiquen dónde, en qué puesto o en qué lugar estaría. Ahí lo tienen, busquen dónde van los magistrados de la Corte Suprema. Irían después de los ministros, después de los congresistas, después del tribunal, después del tribunal, magistrados de la Corte Suprema, después del Tribunal Constitucional, después del CNM. Entonces, un poquito lejos de la zona de honor, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso ya es manejo, eso ya es manejo de nosotros, eso ya es muñeca, de hablar, mira, quien viene va a representar al presidente, ¿ya? Entonces es sacarle la vuelta a esta norma, que es el decreto supremo. Entonces,
lo pudimos ubicar cerca al presidente del Tribunal Constitucional. Estuvo muy bien ubicado. Perfecto, la ceremonia acompañó, porque en esta ceremonia se pone ofrenda floral, acompañó al presidente de la República, al primer vicepresidente del Congreso. ¿Se dijeron? Bueno, eso fue un día sábado. El día lunes me mandaron a llamar. Señor Garcés, venga, aquí en una sala suprema, ¿no? Y me dijeron, el Poder Judicial ha sido ninguneado. Y estaban todos los magistrados de la sala ahí en su sala de debate. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué el doctor fulanito que iba representando al presidente judicial no se ha sentado al costado del presidente de la República? Ah, señor, les digo, qué bien que felizmente me lo dijeron y me dieron opción ¿a qué? A hacer descargo. Esa es una ventaja de conocer a los magistrados, que te pueden llamar y te pueden dar esa opción. Peor sería que no te llamen y que todos se pinten la cara, saquen la lanza y te quieran matar. Entonces, señor, por estas razones, y me fui directamente al inciso 5. ¿No? La persona que asiste a un acto no tiene representatividad directa, salvo el presidente de la República. Cuando le mostré esto, decreto supremo, tenía razón. Por eso, lo que les he acercado, que viene a ser el manual de precedencia o el orden de precedencia, tienen que tenerlo siempre en su carpeta, para cualquier consulta. De todas maneras, esto los va a librar de riesgos como el que olas como el que pude superar. Es así. No todos conocen estos temas de protocolo, pero nosotros sí estamos en la obligación de conocerlos, manejarlos, dominarlos y tener una muy buena muñeca, sobre todo cuando estamos acompañando a un magistrado. Tenemos que ver la forma de que esté lo mejor ubicado. Muchos de ellos quieren estar en la primera fila. No corresponde, porque delante están ministros, congresistas, tenemos todo un grupo de autoridades que de acuerdo a este decreto supremo tienen precedencia anterior a ellos. ¿Sí? Por favor, pasemos a la siguiente. Acá hay un punto que tiene que ver directamente con ustedes. En las ceremonias internas y cívicas de las diversas instituciones del Estado se aplican sus propias normas protocolares y de precedencia, en concordancia básica con lo dispuesto en el presente decreto supremo. Dichas ceremonias son presididas por el jefe del sector o el titular de la institución. ¿Ustedes han visto en ese manual de precedencia a los miembros del Consejo Ejecutivo? ¿Han visto al gerente general? ¿Al jefe de gabinete? No. Esto es lo que se aplica. El punto 8 se aplica en ese sentido. Nosotros tenemos nuestras propias normas protocolares internas, que obviamente pasan a un segundo plano cuando se hace una ceremonia protocolar del Estado, que son las dos más grandes que tenemos nosotros. ¿Podría pasar, por favor, Víctor? Pasemos esto, sí, pasemos, por favor. Ya, las dos ceremonias oficiales que todos las desarrollamos, las organizamos, las celebramos, las sufrimos y al final decimos, salió todo bien. El inicio del año judicial y el día del juez. En el inicio del año judicial, por ejemplo aquí, en el Hall Vidaurre se llena, tenemos que mandar más de 1000 invitaciones, ver las ubicaciones y llamar a ¿qué? Confirmaciones. Nos interesan básicamente estas 8 primeras filas, las 8 primeras filas, que van a estar conformadas por ¿quiénes? Esas 8 primeras filas. Vicepresidente, de acuerdo a su manual que tienen ahí, chicos, a ver, hagamos un poquito más interactivo esto. ¿Sí? Vicepresidente, ¿quiénes más estarían? No, vamos acá. Ya sabemos que acá arriba tendría que estar el presidente de la República, a la derecha el anfitrión o dueño de casa, que es el presidente del Poder Judicial, y a la izquierda la presidenta del Congreso. Al otro lado ya empezamos con nuestra presidencia interna, el decano y por antigüedad. ¿Sí? Pero no, en estas 8 primeras filas, ¿a quiénes debemos tener? Expresidente de la República, vicepresidentes, el cardenal, presidente del Consejo de Ministros, ya, TC y así, TC, CNM, eso debemos de tenerlo grabado acá, ¿sí? TC, CNM, Fiscal de la Nación, eso tiene que estar como el abecedario, ¿sí? O como el Padre Nuestro, como prefieran ustedes, así,
tenemos que saberlo de cajón, ¿ya? Entonces, todo esto tiene que estar ya confirmado, porque ahí se nos puede generar algún tipo de problema, que venga una autoridad a quien no llamamos, igual a las autoridades militares. Pasemos, por favor. Aquí tenemos un modelo de una ceremonia del año judicial. La fecha, la hora, el programa. El himno nacional, la paraliturgia, discurso memoria. Bueno, este discurso memoria es porque fue el inicio, ahora que hubo cambio de mando, ¿no? La lectura de la sala, de acuerdo del acta, de acuerdo a sala plena, donde se elige al nuevo presidente del Poder Judicial, mensaje a la nación, lectura de la conformación de salas, y si viene el presidente de la República, palabras del presidente, que generalmente, la última vez que ha venido no palabras, pero siempre por un tema de respeto, la última vez no dio palabras. Ah, no, ¿sí? Ah, bueno, ya se me ha pasado. Ah, el anterior pasado. Ah, se quedó para la lectura de la conformación de salas. Ya, bien. Buena observación, ¿eh? Buena observación, ya. Ya, palabras del presidente de la República, ya, la salud de las autoridades y el agasajo, ¿no? Hasta ahí tenemos un programa que es similar al que ustedes desarrollan en sus cortes, ¿no es cierto? Himno, paraliturgia, palabras del presidente, conformación de salas. Esto es para el Día del Juez. Pasamos pues ahora al Día del Juez. Himno nacional, paraliturgia, palabras del presidente, en su caso el presidente de la Corte, y de discurso de orden. El discurso de orden siempre es posterior a las palabras del presidente. Una vez me llamaron y me dijeron, el presidente quiere dar las palabras después del discurso. No puede ser, ¿por qué? Porque el discurso de orden es en honor a un magistrado. Entonces, es, digamos, el protagonista central es el discurso de orden, ¿ya? Y de ahí, bueno, cuando viene el presidente, en los programas siempre lo ubicamos, ¿ya? Por un tema de respeto y saludo a las autoridades. Entonces, tenemos claro, porque a veces nuestros presidentes quieren romper todo este tema de protocolo, pero es bueno que nosotros le clarifiquemos cómo es las cosas, ¿sí? Le expliquemos cómo es el protocolo, porque realmente no conocen, no están preparados. Ellos están preparados en todo lo que son códigos, leyes, pero en estos temas de protocolo nosotros somos los asesores, nosotros somos las personas que sabemos y conocemos y tenemos que brindar la orientación adecuada. Por favor, Víctor, sí. Lo siguiente. Aquí tenemos cuando llega en las dos ceremonias, en las dos ceremonias, tanto inicio como Día del Juez, honores al presidente del Poder Judicial. Para esto se comunica al ministro de Defensa para que nos facilite todo un cuerpo militar, también el que les digo, ¿no? O el estandarte. Llega el presidente, es recibido por el director de protocolo, jefe de protocolo, y se acerca a la bandera, hace un gesto y sube por las gradas. El presidente del Poder Judicial, como es una autoridad civil, no pasa revista a las tropas, porque es una autoridad civil. ¿Quiénes son las autoridades que sí pasan revista a las tropas? De cajón, el presidente de la República, ministro de Defensa. Son las dos principales que pasan revista a las tropas, ¿sí? Entonces el presidente hace una venia, ingresa por la puerta principal. Pasemos, por favor. Honores al señor presidente constitucional de la República. Aquí tenemos al presidente Ollanta. ¿Dónde está ubicado su edecán? En la parte posterior, a la mano izquierda. Ahí es donde es la ubicación del edecán. ¿Quién está ubicado a la derecha, un paso atrás? Es el director de protocolo y ceremonial del Estado. Y a su izquierda, el que era director de protocolo, el ministro Canales. Entonces el presidente va, saluda la bandera y pasa revista a las tropas. En la parte media lo están esperando dos magistrados de la Corte Suprema y lo acompañan, y el presidente del Poder Judicial lo está esperando al ingreso en la puerta principal. Se dirigen al salón de embajadores hasta que se vaya a dar inicio a la ceremonia. Pasemos, por favor. Pasemos el de condecoraciones porque no vamos a tener tiempo. Pasemos, por favor, el de condecoraciones. Ya. Las actividades de la Dirección de Protocolo y Relaciones Públicas. Tenemos 5 puntos que tienen que ver directamente con las actividades que ustedes desarrollan cotidianamente. La agenda del presidente. Yo voy a decir presidente,
El presidente del Poder Judicial, presidente usted, presidente de las Cortes Superiores. La agenda del presidente, la organización de eventos, tarjetería protocolar es muy importante. Es muy importante que tengamos la relación de onomásticos y celebraciones, fechas de creación, de fundación, de cada institución de nuestra región, para que el presidente pueda saludarlos. Es parte de las relaciones públicas. Viajes del presidente y visitas de altos dignatarios. Fíjense, en visitas de dignatarios, cuando una autoridad va a visitar a su presidente, ¿qué tenemos que hacer? Con anticipación, ¿qué tenemos que hacerle llegar? No faltando media hora, ni 15 minutos, ni cuando ya está en la mesa sentada con la autoridad. ¿Qué tenemos que hacer? Va, por ejemplo, Fidel Jaramillo, que es el representante del BID para la región. ¿Qué tenemos que acercarle previamente? Un historial de él. ¿Dónde nació? ¿Qué cargo tiene? ¿Cuál es la profesión que ostenta? ¿En qué otros sitios más ha estado? Entonces el presidente ya sabe con quién se va a sentar a la mesa, con quién va a empezar a conversar, ¿no es cierto? Y también le sirve hasta de tema de plática para romper, porque de frente no entran directamente a los temas puntuales, sino siempre hay un previo con una conversación trivial. Oye, usted es de Guayaquil, usted es de Bogotá, yo he estado por ahí. Entonces con eso se rompe todo el hielo protocolar y empieza una mejor interacción. En los viajes, ¿qué tenemos que brindarle a nuestro presidente? En los viajes, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Si mi presidente va a viajar, ¿qué es lo primero que yo tengo que saber? Hora y fecha del viaje. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde se va? Pero ¿y a dónde va a ir? Hora, fecha, lugar a dónde va a ir. Si se va al extranjero, ¿qué tenemos que saber? ¿Se necesita visa o no se necesita visa? ¿Se necesita vacuna o no se necesita vacuna? ¿Sí? ¿A dónde va a llegar? Hotel, código de reservación del hotel. No, señor, acá no está registrado. No, pero aquí está mi código. Ah, disculpe, sí, aquí estaba. Sí. Ya vimos tarjetería, viajes y visitas. Y también presentes, llevarle algunos presentes de la zona a las autoridades con quien se vaya a entrevistar. Pasemos al siguiente. Aquí, por ejemplo, es parte de la agenda, ¿no? El presidente tenía que ir, esto se llama sesión de Consejo de Estado, que la convoca telefónicamente el presidente de la República o uno de sus ministros. Básicamente es uno de sus ministros. Llama a uno de sus ministros y ¿quiénes están en la sesión de consejo? Obviamente preside el señor presidente de la República. En ese entonces, Otárola era el presidente del Congreso, el doctor Mendoza. Estas fotos son con el doctor Mendoza porque todavía no tenemos esta sesión de Estado con el presidente, y así sucesivamente. Tenemos Tribunal Constitucional, Ministro de Defensa, tenemos al Contralor, tenemos al Ministro de Economía, y pasemos. ¿Sí? Visita del Cónsul General. ¿Qué se le hizo llegar previamente? Una hoja de vida referida al Cónsul General de Estados Unidos, previa a la reunión. ¿Sí? Firma de convenio con el Jurado Nacional de Elecciones. El firmante va a la mano derecha. Un programa. Salud y bienvenida. Palabras, por ejemplo, este es un programa con el gobierno regional. Palabras del presidente del gobierno regional de Lima, palabras del presidente del Poder Judicial, acto de suscripción, intercambio de carpetas, foto oficial. Y un ágape. Pasamos. Esta es una firma de convenio con la Universidad San Martín de Porras. También tenemos al ingeniero Chan a la mano derecha. Fíjense los estandartes. Fíjense los estandartes y miren, acá está el maestro de ceremonia y acá está la suscripción de los convenios. Siempre nosotros tenemos que hacerle una ayuda a memoria si es que se ha firmado antes otro convenio con esa institución y cuál era la diferencia entre el anterior y el actual. Esa es parte. O sea, nosotros tenemos que brindarle la mayor cantidad de información a nuestro presidente antes de que él vaya a un evento, firme un convenio o reciba una autoridad. La mayor cantidad de información le va a dar una perspectiva más amplia de cómo va a desarrollarse en esa actividad. Por favor. Los honores fúnebres. El Estado rinde honores fúnebres a las autoridades que han trabajado aquí, tanto militares, civiles. Pasemos, por favor, ¿sí?
¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando fallece un magistrado de la Corte Suprema? Enviamos una comunicación al ministro de Estado en el despacho de defensa y estamos solicitando que nos facilite para tal día, ¿sí?, una tropa, un oficial, escolta, bandera y banda de música. Le damos la dirección donde va a ser para que ordene que se desplacen todo este grupo, ¿no? Y dónde va a ser el crematorio y hacemos la coordinación. Ojo, una recomendación, no es solamente mandar el documento, es hacerle el seguimiento. Ya mandé el documento, ¿hace cuánto? Semana y media. Ya mandé el documento, ya mandé el fax, ya, y lo recibieron, deben, me imagino que lo recibieron. Ya mandé el correo, ya está bien. Y te contestó que lo había recibido, no, pero debe haberlo recibido. Eso no sirve, eso no funciona, porque nuestra oficina, nuestra dirección, nuestra jefatura, tiene que ver con seguridad. Seguridad de que lo recibió la otra persona y dio cuenta. Un caso, si hay un evento, una ceremonia, independientemente de honras fúnebres, pedimos honores y ese evento se suspende, inmediatamente tenemos que comunicar para que desactiven la orden de que vaya toda una tropa, porque es toda una logística que van a desarrollar, ¿sí? Desde el bus, desde convocar a todos los integrantes. ¿Qué pasa si ustedes le dicen a su asistente, comunique inmediatamente, mande el correo día viernes, mande el correo el día viernes, el día lunes no pasó nada y en eso acá hay una tropa que ha venido, pero la ceremonia no va a ser hoy, sino va a ser el próximo lunes? Bueno, yo mandé el correo, no sirve pues, porque tú no sabes si lo recibió o no. Para eso tenemos el teléfono también. O sea, por todos los medios tenemos que asegurarnos, cerciorarnos y tener la confirmación de que esa comunicación va a llegar a quien nosotros necesitamos que llegue, no debemos, necesitamos que llegue. Pasemos a la siguiente, por favor. Para las honras fúnebres también, ojo, se declara duelo judicial laborable. Otra cosa más, el obituario que se tiene que ubicar en el periódico, que tenemos un modelo. Siempre es bueno que ustedes tengan los modelos, cosa que lo único que hacen es cambiar nombre, cambiar fecha y no se echan a buscar qué puse en el obituario, no, ya lo tenemos preparado. Corte Suprema, Justicia de la República, el presidente del Poder Judicial, los señores jueces supremos, los miembros del Consejo Ejecutivo tienen el penoso deber de comunicar el sensible fallecimiento de quien vida fue Federico Gutiérrez Salazar, juez titular cesante, pero fue un juez titular y se le rinden los honores también, le corresponden, de la Corte Suprema de Justicia de la República. Asimismo, la fecha, listo, esto tiene que aparecer al día siguiente, generalmente nosotros publicamos en El Comercio. Siguiente, por favor. Checklist. Cada actividad que realicemos tenemos que detallarla al mínimo. Al mínimo. Todos los puntos que se van a desarrollar, todas las áreas con las que tenemos que interactuar. Interactuamos directamente con administración. Desde las flores hasta las sillas vestidas. Interactuamos directamente porque es una oficina complementaria. Acá en la Corte Suprema es una oficina complementaria. Tenemos diferentes actividades, pero nos complementamos con prensa. Entonces hacer un checklist, todo, invitaciones, salieron las invitaciones, llegaron los cargos, hacer un checklist con varios días de anticipación. Es importantísimo el checklist. Eso nos da una pauta, qué es lo que hemos realizado y qué es lo que está pendiente. Pasemos al siguiente, por favor. Sí. Los detalles. Les voy a contar una anécdota. Cátedra de la Corte Suprema, inauguración de la Cátedra de la Corte Suprema. Conferencista Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa se acerca, da una conferencia magistral y en un momento Mario Vargas Llosa regresa a la mesa. La gente se pone de pie, aplaude y ¿qué hace? Coge el vaso de agua y regresa al atril. Toma un poco de agua y continúa con la cátedra. ¿Se acordaron de la cátedra o se acordaron del vaso de agua que le faltó a Mario Vargas Llosa? Consulta, detalles. El protocolo está lleno de detalles. Si un evento de 10 puntos hacemos 9 bien
Y uno mal, ese punto mal que hemos hecho, se los digo en serio, y no es broma, no es para que se asusten, nos puede costar la cabeza. ¿Sí? Esa palabrita que nuestro asistente o asistenta pueda decir, nuestro coordinador pueda decir, ups, ¿hiciste esto? Ups. Eso no puede existir. Por eso tenemos que estar siempre pendientes de los detalles. En una ceremonia que no fue la nuestra, felizmente, firma de convenio, el lapicero hermoso, no pintaba el lapicero. De verdad ustedes dirán, qué tontería. No se habían percatado de eso. Asumieron que pusieron el lapicero, pero de una de las personas no pintó el lapicero, tuvieron que coger un bolígrafo. Entonces, detalles. Entonces yo les pido a ustedes de que siempre estén muy pendientes. Y una última casuística, porque acá Lucho Gallardo está que me mira mal. Una última, les comento, se implementaba la hora es la hora, la puntualidad en el Perú. Un evento grande, aquí en Plaza de Armas, iba a ser a las 12 del día. Bueno, eran las 12:30 y no empezaba. ¿Sí? Entonces, obviamente, yo fui con una autoridad, que no era el presidente, trabajaba con la ministra de Justicia, y vi que llegaron los congresistas, porque estaban obviamente las ubicaciones de precedencia, de acuerdo al ceremonial del Estado, organizado y manejado por Cancillería, y los congresistas se sentaron en la ubicación de los ministros. Se sentaron en la ubicación de los ministros. No, a nosotros nos elige el pueblo y nosotros estamos por encima de ellos. Se sentaron. O sea, no había sitio para los ministros. Felizmente yo ya estaba sentadito en el sitio que le correspondía a mi ministra, pero no era el caso. Entonces, el que era director de protocolo, el embajador Pareja, me acuerdo que dio una lección así de frialdad, de sangre fría, porque esto también tenemos que tener sangre fría. Hay situaciones que nos van a complicar y que tenemos que estar preparados. Entonces, los de Cancillería no sabían dónde meterse, porque a ver, coge y levanta a un congresista del sitio donde se ha puesto. Y estaban sentados ahí. Así que es bien sentados, ¿no? Estaban las filas donde iba el presidente del Congreso, así sucesivamente, ¿no? Las autoridades estaban en el rush y no había sitio para los ministros. Le dijo, espérate, le dijo, tráeme sillas, le dijo, ubícalas ya. Entonces trajeron una pila de sillas y las colocaron en un costado bien imperceptible. Salió el presidente de la República con sus ministros de Palacio para la hora, eran las 12:35 más o menos, habían convocado a las 12. Vienen. Y cuando iban ya a subir, le dice, corre las 5 sillas y coloca las otras delante. Entonces, inmediatamente tenían gente preparada, pasaron, pusieron una fila, cerraron para que nadie se sentara, subieron los ministros, se sentaron delante de los congresistas. Todos felices y contentos. ¿Sí? Pero fue una situación crítica, ¿no? ¿Sí o no? Entonces nosotros también tenemos que tener sangre fría, nuestro plan B. Lo que les dije al inicio, A, B y hasta C, es muy importante. ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo, señor director? ¿Sí? Porque yo quería, si nos das, ¿crees que puede ser 10 minutos? ¿Tú crees que puede ser 10 minutos? Ya. Yo lo que quería es que de cada mesa, júntense, de cada mesa, por favor, cada uno de cada mesa, les salga una persona, quienes ustedes elijan, de cada mesa, rapidísimo nada más, para que nos cuente una situación crítica, puede ser propia o puede ser que observaron y cómo se solucionó. ¿Sí? Tomamos 5 minutos, ustedes digan, mira, esta situación, más o menos lo que les comenté de la hora es la hora, así. De cada mesa les voy a pedir que nos comenten una situación y cómo se solucionó. A ver, por favor, lo dejo trabajar un ratito. ¿Tienen su anécdota? A ver, bueno, vamos a empezar acá en la mesa. A ver, Víctor Ramírez. Víctor Ramírez, que ha traído salchicho guacho para todo el mundo, dice. Ya.
Buenas. Mi nombre es Víctor Ramírez, jefe de imagen de Huaura, Huacho. La anécdota es, bueno, cuando yo estuve trabajando en la Corte Suprema, tuvimos un evento en el Ministerio del Interior, fue el presidente de la Corte Suprema, fuimos de avanzada, los compañeros, el presidente ya estaba por llegar, y en la cual en ese tiempo recién estaba el ministro Urresti, y él ordenó de que el asiento, es decir, él se iba a sentar en el medio, presidiendo, y no podía ser así, sino que tenía que estar presidiendo sería el presidente del Poder Judicial, aparte que lo estaban invitando a él a la ceremonia por el Día de la Policía. En este caso ya habían puesto el nombre del presidente a un costado, es decir, la presidencia se podría decir que era Urresti, y el presidente del Poder Judicial y otro general. En este caso, el presidente tenía que estar presidiendo este evento. Se comunicó a protocolo que teníamos que conversar con el de protocolo de la policía para que el presidente, es decir, se le diera la atención protocolar y aparte de eso, que se siente en el sitio de honor. Protocolo no quería. Policía decía que no podía estar el presidente del Poder Judicial presidiendo esa ceremonia. Lo había ordenado también el ministro del Interior. Nosotros estábamos peleando con el jefe de protocolo en el sentido de que tenía que ir porque como nosotros tenemos nuestras normas, se le habló al jefe de protocolo y él insistía que no podía estar el presidente en la mesa de honor, tenía que estar a un costado del ministro del Interior. Lo único que se quedó fue, en el momento que llegó Urresti, lo único que me quedó, se podría decir, es acercarme a los asientos porque ya había llegado nuestro presidente y él mismo se quedó asombrado cuando vio las tarjetas, el nombre de él a un costado de la mesa de honor. Lo único que me quedó fue cambiarlo y ponerlo a él en la mesa de honor. Ya saben por qué he sido Huacho. Entonces cuando llegó el presidente de la Corte, se sentó en el sitio que tenía que estar sentado. Más bien el que se asombró fue el ministro Urresti, porque cuando llegó, él mismo cuando lo vio al presidente que estaba en el sitio de honor, al principio no quiso sentarse, pero no le quedó de otra que sentarse al lado derecho del presidente de la Corte Suprema. Y eso es lo que sucedió. Al menos no salvamos, sino hicimos lo que está diciendo el señor Larrea, ¿no? De que diga el señor Galo Garcés, en la cual como le digo, salchicha. No, se salvó lo que se tenía que hacer, porque el presidente de la Suprema, si llegaba y nos sentábamos a un costado, ahí sí éramos hombres muertos. Sí, lo que dice Víctor es muy cierto. ¿Qué había sucedido? Vino el general de esa dirección de la policía a invitarlo, y en el programa quien cerraba era el presidente del Poder Judicial. Entonces, obviamente, quien cierra es quien preside. Pero el ministro Urresti no había confirmado, y a último minuto, ¿cómo llegó? ¿Ya? Entonces, a una ceremonia oficial no puedes ir así. Entonces, bueno, ellos actuaron como tenían que hacer, salvaguardando realmente el lugar que le correspondía a nuestro presidente. Y se pelearon con todo el mundo, y eso es lo que a veces vamos a tener que hacer. Va a tener que suceder que nosotros tenemos que imponernos porque estamos llevando a nuestra autoridad. Y una anécdota más que quieran, por favor, de las mesas, que tengan una anécdota, sí, por favor. Buenas tardes, Martín Bazán, jefe de imagen de la Corte de la Libertad. Bueno, esto nos sucedió en la Municipalidad Provincial de Trujillo en el año 2010. En ese entonces el señor presidente Guillermo Urbina Gambini, muchos han escuchado de él, fue vocal supremo provisional. Fuimos a lo invitaron al señor presidente, ¿no?, a una ceremonia, una firma de convenio en el Salón Consistorial, entre las cuales estaban en la mesa de honor ciertas autoridades, y él, siendo un representante, ¿no?, de un pueblo del Estado en la región, no fue invitado a la mesa de honor, estaba como un agregado más en la primera fila.
Entonces consulté, hablé con su jefa de imagen, su gerente de imagen en este caso, y casi algo similar acá a mi colega Víctor, no quería, que no, porque eran normas internas, que era un acto protocolar de la municipalidad y que no podía ser. Entonces, al ver que no había ningún tipo de solución, como lo dijo Galo, hay que tener mucha frialdad. En este caso yo me atribuí una responsabilidad, me puse fuerte y bueno, le dije, bueno, si mi presidente no va a estar entonces en una mesa de honor, no va a estar como un agregado más, entonces vamos a hacerle llegar una carta al señor alcalde y nos vamos a presentar a retirar, ¿no?, en voz de protesta. Entonces cuando vio la actitud, bueno, esta parte ya un poco más radical por parte de mi persona, yo también ya le había hecho la consulta al señor presidente, ¿no?, para tomar esto, el cual accedió, cambiaron, hicieron una consulta, parece que conversaron con el alcalde de turno en esa época, y bueno, se solucionó, lo invitaron a la mesa de honor, y en el cual hicimos respetar nuestra postura, ¿no?, por ser representantes de un poder del Estado en la región, y se llegó a solucionar ese tema. Buenas tardes, Yulisa Márquez de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Bueno, tuvimos un percance el año pasado en el aniversario de la ciudad, ¿no? Fue el presidente de la República con su esposa y a la misa Te Deum por el aniversario. El protocolo lo organizó el propio arzobispado. Ellos manejaron no cumpliendo el protocolo, el decreto 100, sino de acuerdo a la amistad. Entonces colocaron las ubicaciones terriblemente. Para esto hay un equipo de seguridad en el arzobispado que impidieron el ingreso a todo el personal de protocolo de todas las instituciones de Arequipa, no nos dejaron ingresar hasta el momento que llegaron las autoridades y Rosario del Tribunal Constitucional abrió una de las rejas de seguridad y pudimos entrar, pero no como era la forma, ¿no? Entonces cada uno ubicamos la ubicación de nuestra autoridad y llegó el momento en que un congresista que no había confirmado ubicó el sitio del gobernador, y el gobernador ubicó el sitio del alcalde. O sea, fue todo terrible, ¿no? Al final el presidente de la Corte se quedó sin ubicación porque él vino al final, vino tranquilo, conversando con otras autoridades y se quedó sin sitio. Entonces ese rato tuvimos que jalar una silla de la parte de atrás y ubicarlo, ¿no? Pero ahí nadie decía así, bueno, el alcalde, por ejemplo, terminó antes que el presidente, todo porque, bueno, en el arzobispado armaron un protocolo no cumpliendo con el decreto, ¿no? Se solucionó el problema, pero las autoridades, bueno, vieron todo, ¿no? Todo el problema que hubo, que entraron prácticamente corriendo, se solucionó, pero no era la forma, ¿no? Exacto. Dos detalles que sucedió en la Corte de Lambayeque. Son pequeños pero de suma importancia y que no hubieran sucedido si se toman en cuenta algunos detalles, algunas prevenciones, tales como en el primero que voy a contar, se refiere a haberse asegurado del nombre de la dama presente en un aniversario de corte, y el segundo, haber manejado el plan B en cuanto a discursos, carpeta de discursos. Resulta que en una ceremonia de la Corte llegó un congresista acompañado de una dama. El suscripto insistía con el jefe de prensa del congresista en decirle que era la dama. Me insistió hasta 3 veces que era su esposa, mientras que ya en el momento de anunciar la presencia, es decir, con quien nos honraban a la presencia del aniversario, dije el nombre de la esposa y resultó ser la querida. Murmullos en el salón, llamada de atención, pero después el Congreso llama a imagen diciendo que no nos preocupáramos porque eso había superado y que si sucedía algo con imagen, bueno, que ellos nos iban a defender por ese percance. El segundo, para terminar, también muy importante, colegas y hermanos, un evento internacional académico. Se anuncia al presidente para que dé su discurso y a la hora que me pide la carpeta, el discurso yo no lo tenía. ¿Qué resultó? Que él, al subir al edificio, le había encargado a su chofer, pero en ese momento al subir también iba a dejar al aeropuerto a un amigo que viajaba a Lima, y se vino la carpeta hasta el aeropuerto, y a la hora que yo lo anunció, el automóvil había salido al aeropuerto. 15 minutos entretuvo el auditorio hasta que llegó la carpeta
en el taxi volando. Bueno, el plan B hubiera funcionado en la doble carpeta y darle a quien le corresponde. Ok, fíjense lo que nos dice nuestro compañero. Un segundito. Con el tema de los discursos, tenemos que tener un discurso de respaldo, de cajón. Tenemos que tener un discurso de respaldo. Una vez en una situación que había unos premios en un evento y sucedió lo mismo. Estaban en el carro, el chofer se fue a hacer otra gestión en la cual lo habían enviado y se fue con los premios. Y a la hora de los premios. Entonces siempre tenemos que prever eso. Y con discursos el plan B. No sé si de repente se acuerdan de que una vez el presidente argentino Menem fue a Estados Unidos y empieza a leer un discurso y a los 3 minutos que lee el discurso, disculpen, creo que me han dado otra carpeta. Y habían dado la carpeta del discurso equivocado. Échense a buscar dónde estaba, le trajeron otro. Bueno, ahora sí, esta es. Y empezó a leer. Entonces, y ver también, porque a veces sucede que de nuestra autoridad tiene que ir a 2 o hasta 3 eventos, lo cual no es lo recomendable, porque estamos saturando a nuestra autoridad, ¿sí? Entonces, que hablen en tal sitio, que hablen en tal sitio y que hablen en el otro sitio, es fácil de que se puedan confundir o extraviar las carpetas con los discursos. Sí, por favor, acá Piura nos quiere hacer una vez, Galo se debe acordar, porque justo él ya creo que lo mencionó. El encuentro de presidentes se llevaba a cabo en Piura, pero en un centro de esparcimiento, en el Club Grau. Entonces, la región militar no quería rendir los honores a la hora del ingreso del doctor Mendoza. Se le insistió, tal como dice Galo, con documentos, con llamadas, con visitas, y no quería por ningún motivo. Entonces, finalmente, no lo choteamos, ¿no? Pero fuimos con la policía y más rápido que inmediatamente nos dieron las facilidades y les dieron los honores en la puerta del club. O sea, si no es región militar, luego sigue policía o por último los de la Marina, pero siempre hay una salida. Eso es cierto, pero si se da el caso, miren, si se da el caso de que el ejército, que es el arma, ¿sí?, en la zona, no lo hace, por ahí que la policía dice, no, si el ejército no lo hace, yo tampoco. Entonces, eso tenemos que comunicar, porque la cosa es comunicar, señor, no van a haber honores porque ellos no rinden honores en tal sitio o en tal sitio, porque los honores es una gentileza que le brindan a la más alta autoridad del sistema de justicia, claro, con horario, ¿no? Sí, hasta las 6 de la tarde, después de las 8 hasta las 6 de la tarde en el aeropuerto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las experiencias que nos han contado sus compañeros son muy interesantes, porque son cosas que si no las hemos vivido, las podemos vivir en algún momento. Entonces ya estamos anteponiéndonos a situaciones que se pueden dar. Ustedes se van a acordar, y con dos anécdotas termino, ¿ya? Se van a acordar de un 28 de julio que hubo un problema de fiebre, una epidemia, y no se hizo el desfile militar. Se hizo a fines de noviembre, por ahí. Entonces era un día sábado, el desfile militar, la plaza, era Avenida Brasil. El día anterior fui a ver las ubicaciones en la tarde. Presidente, muy bien, como corresponde. Era un evento castrense. ¿Ya? Al día siguiente, que llego temprano, voy de todas maneras a cerciorarme, porque nada lo podemos dar por seguro. Siempre hay que cerciorarnos. ¿Sí? No, ahí tiene que estar la ubicación de mi presidente. Mentira. De repente van y no está. Entonces, ¿yo qué voy a ver? Ups, no estaba. Lo habían puesto más allá. No, inmediatamente agarré. Era la directora de protocolo, la doctora Ana María Miranda Pizarro, una gran amiga y también una gran conocedora de estos temas. Entonces, inmediatamente se comunicó con el presidente de aquel entonces. Entonces, había 3 alternativas. Alternativa 1, no asistir. Alternativa 2, asistir y al ver que no estaba su ubicación, retirarse. Y alternativa 3, hacer un gesto de protesta. Sí, el presidente dijo, hago un gesto de protesta. Porque el no ir es darle gusto a quien no quiere que vaya. El ir y retirarme es darle gusto a quien no quiere que vaya. Y el tercero es no darle gusto. Lo que sí, la indicación fue, vayan donde está la prensa y digan que se va a hacer un gesto de protesta. Inmediatamente.
nos fuimos donde estaban los periodistas, ¿sí? Entonces dijimos, primero hicimos mención que no era la ubicación del presidente. Entonces empezó a decir, lo que nos llama la atención es no ver, de acuerdo a la presencia del Estado, la ubicación del presidente del Poder Judicial, no está donde correspondería. Ya vendimos la idea. Llegó el presidente del Poder Judicial, subió, miró y se fue y se sentó donde habían dispuesto, ¿no? Pero previamente llegó el ministro de Defensa, Rafael Reyer en ese entonces, sube y fue a revisar pues, la ubicación del presidente de la República, y agarra y ve, así, en comunicación no verbal. Nosotros estábamos al frente, pero veíamos, ¿no? Que llama a la gente de protocolo de Cancillería, sí, en los gestos, ¿no? ¿Qué pasa? Porque está acá, ¿no? Entonces le dicen algo al oído y yo le decía, me lavo las manos. No dependía, pues. Cuando nos dijeron, ¿sabe qué? No depende de nosotros, de arriba han dicho que se ubique acá. Bueno, llegó el presidente del Poder Judicial, llegó el presidente del Congreso, llegó el presidente de la República, agarraron el pabellón, el himno nacional, y en eso que se sientan para dar inicio, el presidente del Poder Judicial se pone de pie, y ya habíamos corrido entre todos los periodistas que iba a ser un gesto, ¿sí?, de protesta. Se pone de pie, cinta, la dobla y la guarda. Para esto, cuando se puso de pie, pues antes que se pusiera de pie, todos los periodistas nos decían, y el gesto, y el gesto, ahorita. ¿Y el gesto a qué hora? No se olvide el gesto, porque nos van a querer matar. Hasta que se puso de pie, oh, ya, es el gesto, Primera plana, el gesto. Pero tuvo la información oportuna y con esa información él pudo tomar una decisión. No es que llega y ¿y dónde está la Guardia de Honor? ¿Dónde está el estandarte nacional? Aquí nadie me ha dicho nada. Tenemos que informar, nuestro presidente tiene que estar informado de todo lo que sucede o va a suceder, o sea, hacer una proyección, ¿sí? Y la última de estas sí cierro. Me fui al evento de la FAP, llegamos con el embajador Castro, que era el director de protocolo, y vimos las sillas, ¿no?, de espaldas. Entonces le digo, embajador, voy a ver la ubicación. No, me dice, quédate conmigo. Están las 4 sillas, me dice, ahí está la silla del presidente. Por si acaso, ya, si quieren. Obviamente no estaba la silla de él estaba más allá, eran unas sillas de madera. Entonces le dije, no está, fue, chequeó, llamó a la señorita de protocolo y le dijo, lo que pasa es que no tenemos suficientes sillas. No tenemos suficientes sillas. ¿Qué cosa? Le dije, ¿cómo no tenemos suficientes sillas? No sé, le digo, usted me saca a alguien. No, y en eso apareció el comandante general de la Fuerza Aérea, que ya había venido un par de veces y con quien habíamos conversado. De frente me fui donde él. Señor comandante general, disculpe, que es un tema administrativo, no está la ubicación como corresponde del presidente. No puede ser, me dice. A ver, tiene razón. Señorita, le dijo, otra silla. No terminó de decir otra silla y estaba saliendo la silla que no había. ¿Sí? No demos por sentado, no digamos, tiene que ser, porque de repente no es. Siempre tenemos que prever lo que enviemos, siempre estemos detrás y que nos confirmen que llegó en el momento que nosotros deseamos. ¿Sí? Y bueno, amigos, muchísimas gracias. Creo que hemos podido intercambiar unas ideas que nos sirven a todos. Gracias. Muchas gracias a Lucho por este evento que ha organizado.